Si no, pues avancemos. Entonces, Julio, no, dale. Expongamos, saquemos de una vez ese 12%. ¿Qué tema tienen? ¿Cuál tienen ustedes? Para usted. Listo. Profe, nuestro proceso es la adjudicación de apoyos que la interpone un tercero para esa persona con condiciones especiales. Entonces, ese es el proceso que vamos a exponer. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, a usted también, profesora. Entonces, los compañeros que pertenecemos a este grupo y pasaremos a exponer el proceso pues mencionado es el compañero Jorge Iván Duque, la compañera Joana Baldovino y mi persona. Este proceso está consagrado pues en el artículo 396 del Código General del Proceso, artículo 396, compañera Kelly, y entonces haremos la presentación de las diapositivas del compañero Jorge Iván con una pequeña introducción y pasará a la compañera Joana a hacer algunas aclaraciones o a dar algunos elementos importantes de la ley 1996 del 2019, porque digamos es una ley que no se puede desprender de este proceso. Inclusive esa ley es la que le da nacimiento como tal a este proceso dentro del Código General. Entonces, no siendo más, voy a pasar a presentar unas diapositivas y le daremos desarrollo a nuestra exposición. Buenas tardes, profesora, compañeros. Como lo dijo el compañero Julio César, a nosotros nos toca la exposición tendiente al artículo 396 del Código General del Proceso, y en esta vamos a tener en cuenta la ley 1996 del 2019, puesta en marcha a partir del agosto 26 del 2021, una ley relativamente nueva, donde incluso en este momento pues se encuentra apenas en capacitación a las personas que tengan que ver con esto. Esta ley 1996 del 2019 hace referencia a la Ley de Protección y Reconocimiento de los Derechos de las Personas adultas en condición de discapacidad. Pues sobre esta ley habrá mucho que hablar, pero nosotros trataremos de que la exposición sea corta, al menos a dar a conocer el espacio con respecto a esta ley. Colombia, esta Ley de Protección y Reconocimiento de los Derechos de las Personas Adultas en condición de discapacidad, viene dándole un reconocimiento a estas personas adultas en condición de discapacidad. Paulatinamente vemos cómo van cambiando las posturas obedeciendo al cumplimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados precisamente por Colombia, y vemos cómo el legislador reconoce que está ante un constante cambio y por ende entiende que se requiere de grandes esfuerzos para que se promuevan reformas trascendentales y oportunas en la legislación que busquen precisamente solucionar estas problemáticas. Incluso la Convención Internacional de los Derechos de las Personas Adultas en condición de discapacidad busca a través de tratados internacionales reivindicar de alguna forma esa dignidad y esa autonomía de las personas adultas en situación de discapacidad. Busca además eliminar esas barreras y actitudes discriminatorias frente a estas personas, garantizarles de igual forma las condiciones y su plena efectiva participación en la sociedad a través de unos mecanismos que se permitan a estas personas ser titulares de derechos y ejercerlos de forma autónoma. Nos apoyaremos pues en unas diapositivas, como lo decía el compañero Julio, donde más o menos haremos ver el objeto de esta ley 1996, la definición de discapacidad y capacidad legal e interdicción, y el por qué se expone una norma sobre el ejercicio de la capacidad legal de la persona adulta en discapacidad. El cambio principal que introduce esta ley y qué hacer con las interdicciones que fueron ordenadas por el juez y qué pasará con los procesos de interdicción en esos cursos. Compañero Julio, por favor, retrocede la diapositiva a la primera. Julio, ¿me escuchas? Sí, acá estoy. Lo que pasa es que está un poco lenta la presentación, pero ya la cambié. Gracias.
Bueno, como bien es dicho, entonces esta ley 1996 es por medio de la cual se establece el régimen del ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. La siguiente, compañero. Bueno, de pronto como que está un poquito lento, yo les voy a ir adelantando. Vamos a hablar, a definir lo que es la discapacidad, como lo mencioné anteriormente, que es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igual de condiciones con las demás personas. La definición de la capacidad legal es la que consiste en la habilidad que la ley le reconoce a una persona para poderse obligar por sí mismo sin la intervención o autorización de otra. La capacidad legal es el atributo más esencial de la personalidad jurídica de una persona, considerado como aquella aptitud para ser titular de derechos y ejercerlas de forma autónoma. Como lo dije anteriormente, ¿por qué se expide una norma sobre el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidades mayores de edad? Esa ley 1996 de 2019 busca garantizar precisamente ese respeto de la dignidad humana, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, la independencia de las personas y finalmente el derecho a la no discriminación. Dichos principios se encuentran establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue ratificada por Colombia y con la que se busca eliminar modelos de prescindencia para convertir a la persona con discapacidad en el centro y en el protagonismo de su proyecto de vida. ¿Cuál es el cambio que nos trae o que nos introduce esta ley 1996 del 2019? La ley precisa que siempre se presume la capacidad legal de todas las personas sin distinción y que en ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para restringir el ejercicio legal y el derecho a decidir de una persona. La ley parte de que las personas con discapacidad pueden tomar sus decisiones, expresar su voluntad y preferencias, obligarse a cumplir con sus obligaciones de manera autónoma, haciendo uso de apoyos si así se requiere. Por ello, la ley 1996 de 2019 lo que busca es eliminar la figura de la interdicción, lo que quiere decir que a partir de la promulgación de esta ley no se podrán iniciar procesos judiciales para decretarla y tampoco se podrá solicitar que una persona se encuentre bajo medida de interdicción para adelantar trámites públicos o privados. Pero ¿en qué consiste esa interdicción? La interdicción dice que rodeada aparentemente de seguridad y protección para las personas con discapacidad, sustrae de manera total la capacidad jurídica de la persona, sujeta a trámite por medio de una declaración judicial. ¿Quiere esto decir que una persona bajo interdicción no puede tomar decisiones relevantes para su vida, tales como firmar contratos, cuentas bancarias, casarse, procedimientos médicos, etcétera, entre otras, y será un tercero quien asuma por completo los designios de su vida? ¿Qué sucede con las interdicciones que ya fueron ordenadas por el juez? Los jueces de familia deberán citar de oficio a las personas que cuenten con sentencias de interdicción, al igual que a las personas que fueron designadas como curadoras o consejeras de las personas interdictas, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicación judicial de apoyo. Esto sucederá dentro de los 36 meses después de entrada la vigencia del proceso de adjudicación de apoyos que la ley establece. Recordemos que esta ley arrancó a partir de agosto 26 de este año, o sea que es muy nueva. En ese mismo plazo, las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación podrán solicitar la revisión de su situación jurídica directamente ante el juez de familia, que es el que les está adelantando ese proceso de interdicción o inhabilitación. Recibida la solicitud, el juez citará a la persona bajo medida de interdicción, al igual que a las personas designadas como curadores, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicación judicial de apoyos. ¿Qué pasa con los procesos de interdicción en curso? Estos procesos que venían siendo tramitados
por el juez, que el juez decretara la interdicción, se suspenden de manera inmediata. El juez podrá decretar de manera excepcional el levantamiento de la suspensión y la aplicación de medidas cautelares nominadas o innominadas cuando lo considere pertinente para garantizar la protección y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad. Hasta aquí va mi exposición. La compañera Joana Baldovino continúa con ella. Muchas gracias, compañeros, profesora. Buenas tardes para todos los presentes. Voy a hablarle acerca de todo lo que tiene que ver relacionado con los temas de apoyos. Pasaré a la siguiente diapositiva, compañero Julio. Bueno, los apoyos son esas medidas las cuales se toman caso a caso para permitir que esta persona con discapacidad pueda, primero, comunicarse, segundo, esta pueda comprender los negocios jurídicos que desea celebrar y tercero, pueda manifestar su voluntad. El procedimiento para definir el apoyo que requiere una persona con discapacidad se da por proceso judicial de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1996 en los artículos 36 y 9. También se puede realizar por medio de directiva anticipada en concordancia con lo dispuesto en el artículo 21 de esta misma ley. Se puede tramitar por medio de escritura pública de conformidad con el artículo 16 de la Ley 1996 del año 2019. Al igual que con el acta de conciliación, en concordancia con el artículo 22 como complemento a la directiva anticipada. Estos acuerdos de apoyo son un acuerdo formal, el cual tiene vigencia de 5 años. Se puede realizar por escritura pública o por acta de conciliación. Y dichos acuerdos son realizados por la persona con discapacidad. También tenemos en el que, para formalizar la designación de la persona de apoyo, para que este acto jurídico se lleve a cabo, el notario conciliador deberá primero entrevistarse con el discapacitado. En segundo, este debe realizar los ajustes razonables para conocer la voluntad del discapacitado. Y tercero, informar las obligaciones de la persona de apoyo. Se dice también que pueden ser personas de apoyos las personas naturales o jurídicas de confianza de la persona con discapacidad. Esta persona se designa por el juez o voluntariamente si no hay una persona de confianza. Será un defensor personal de la Defensoría del Pueblo. Esta persona de apoyo debe obrar de buena fe, debe mantener en confidencialidad toda la información que el titular de apoyo le brinde. Entre ellos debe existir una relación absoluta de confianza. Una cosa muy importante es que debe realizar la persona de apoyo y es que debe interpretar siempre, debe entender todo lo que la persona discapacitada quiera o vaya a realizar. Y algo muy importante entre estas dos personas y es que la persona de apoyo siempre debe recomendar, más nunca debe imponerle temas o actos a los que el discapacitado no quiera realizar. El titular del acto, la realización o no, la pertinencia o no, la adecuación o la intención de realizar algún acto jurídico. La persona de apoyo siempre tiene que ser esa persona de confianza, esa persona que lo va a guiar, pero nunca debe imponerle absolutamente nada a la persona titular del apoyo. Continúa el compañero Julio. Muchas gracias, compañera Joana y compañero Jorge. Bueno, sé que estuvo un poco extensa también de pronto esta dilucidación de la ley 1996, o qué aspectos trajo, digamos, ahora en la ley, pero era importante, pues, digamos, contextualizar por qué este proceso. Entonces, básicamente voy a hacer como ya un resumen del procedimiento del artículo 396 y consta entonces en lo siguiente. Sabemos entonces que estas personas que tienen unas condiciones especiales y que por esas condiciones especiales, digamos, su capacidad jurídica no la pueden materializar de una forma completa, normal, a cabalidad. Entonces lo que dice la ley es lo siguiente: usted nunca va a perder otra vez su capacidad jurídica, que tanto tiempo nos costó desarrollarla,
pero entonces usted va a decidir si necesita unos apoyos para poder desarrollar, digamos, a cabalidad esa capacidad jurídica. Estos apoyos entonces se pueden dar de tres formas, unas consideraciones previas antes de pasar al proceso, y es como lo mencionaba la compañera Joana. Se puede dar entonces acordar unos apoyos, estas personas que van a ayudar a ese sujeto con condiciones especiales, ya sea por medio de una escritura pública frente a notario, donde conste ese apoyo, para qué va a ser y pues quién será el apoyo de esa persona. Puede ser en un acta de conciliación frente a un consultorio de conciliación, como lo expuso, digamos, en las charlas de conciliación de actualización que vimos todos los de este consultorio 2 en YouTube, que hizo pues la corporación. Ahí ustedes se enteraron de eso, de que se van a tener facultades para eso. Y la tercera forma de establecer apoyos para esa persona que necesita ese apoyo para poder llevar a cabalidad su capacidad jurídica de la mejor forma es por medio de una sentencia, y ese es, digamos, entonces a lo que nosotros vemos demarcados acá a explicar. Siguiendo con esto, entonces, establecemos otra consideración previa muy importante. Hay dos procesos para esto dentro del Código General del Proceso. ¿Qué sucede? Hay uno en el 396, que es el que yo voy a exponer, y aquí hago una aclaración. Está dentro del capítulo de los verbales sumarios, pero se puso ahí porque había en un artículo de la 1996 un proceso transitorio que se iba a llevar por medio de este proceso, pero ya no haría parte de un verbal sumario, sino que haría parte de un proceso verbal, porque lo van a conocer en primera instancia los jueces de familia. Entonces, el primer proceso que está establecido es un proceso verbal sumario en el artículo 396 del Código General del Proceso. Pero, ¿qué sucede? Este proceso lo va a empezar o lo va a poner en funcionamiento una persona distinta al titular del acto jurídico. ¿Quién es el titular del acto jurídico? La persona, a mí no me gusta decir con discapacidad, sino ya como un poco más incluyente, es esa persona con condiciones diferenciales que debe entonces necesitar un soporte solidario del Estado para poder hacer uso de su capacidad jurídica. ¿Qué sucede? Este proceso que nosotros estamos, que voy a explicar, lo ejerce una persona diferente a esa persona titular del acto jurídico. Y hay otro procedimiento para también establecer acuerdos de apoyo judicial, que es un proceso ya de jurisdicción voluntaria, consagrado en el artículo 586 del Código General del Proceso. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en ese de jurisdicción voluntaria lo va a empezar la persona titular del acto jurídico. O sea, la persona que tiene las circunstancias especiales, digamos, que lo hacen una persona discapacitada. Entonces, nosotros nos vamos a remitir a este. Es un tercero que va a la jurisdicción civil y solicita en procura del bienestar de esa persona con discapacidad de que por favor se le adjudiquen unos apoyos, que puede ser inclusive esa misma persona que demanda u otros terceros. Entonces, haciendo esas aclaraciones previas, paso entonces a mostrar las diapositivas que tengo del proceso del 396. Bueno, como lo mencionaba anteriormente, entonces es un proceso de adjudicación de apoyos para la toma de decisiones promovido por una persona distinta del titular del acto jurídico. Se deben observar unas reglas que son propias de este procedimiento y son las siguientes. Primero, en la demanda solo puede interponerse, o sea, esa demanda que yo interpongo solo y exclusivamente puede interponerse en beneficio de esa persona con discapacidad. ¿Y esto por qué? Porque si yo no logro probar esto, entonces este no es el proceso indicado, porque entonces se supone que lo que estamos buscando es que esa persona antes decida sobre su capacidad jurídica. Luego, si ella necesita apoyo, si no está impedida para poder tramitar sus apoyos, entonces lo hace por medio de jurisdicción voluntaria. No sé si me hago entender, espero que sí, pero es básicamente eso. Este proceso se va a iniciar en beneficio de esa persona con discapacidad, y cuando esa otra persona se encuentre imposibilitada para que ella misma ejerza su capacidad jurídica o escoja mediante un proceso de jurisdicción voluntaria sus apoyos.
¿Cómo pruebo yo que esta demanda es en beneficio de esa persona con discapacidad? Lo voy a probar demostrando que esa persona titular del acto jurídico se encuentra absolutamente, ese es el verbo, absolutamente imposibilitada para manifestar su voluntad, y que esa incapacidad legal que esa persona tiene puede llevar a que se le vulneren derechos por parte de un tercero. Un ejemplo acá muy claro es, por ejemplo, una persona que, digamos, sufrió un accidente y está, digamos, en un estado casi vegetativo y estaba próxima a pensionarse. Luego, si no se hacen trámites prontos en esa solicitud de pensión, esta persona se puede ver afectada. Ese es un ejemplo. ¿Cómo sería más o menos esa prueba ahí? Por medio de un dictamen médico, puede ser, de un dictamen que demuestre que esa persona se le imposibilita física, psíquicamente, de manifestar su voluntad. Y entonces esto nos llevaría a cumplir con el primer requisito que nos establece este procedimiento. En la demanda debo aportar que esa persona está imposibilitada de darse su propia capacidad jurídica y materializarla o ponerla en marcha. Segundo, en la demanda se debe anexar la valoración de apoyos realizada al titular del acto jurídico por parte de una entidad pública. La valoración de apoyos no es más que lo que hace la Defensoría del Pueblo, la Personería, entes territoriales a través de gobernación, alcaldías, esos entes bajo ese principio de corresponsabilidad deben ayudar a hacer una valoración de esos apoyos para que esa persona titular los tenga. ¿Y en qué consiste esa valoración de apoyos? En establecer de manera fehaciente o digamos de manera concreta cuál es el tipo de apoyos que esa persona necesita, si realmente sí los necesita para ese tipo de negocios jurídicos que plantea llevar a cabo. Entonces, un documento importante dentro de este procedimiento, la valoración de apoyos. Eso es, digamos, lo que debo anexar dentro de la demanda. Y dentro de la valoración de apoyos, pues yo voy a anexar, puede ser ese dictamen médico que demuestra la incapacidad absoluta, digamos, de mi prohijado, podríamos decirlo ahí en ese caso, de esa persona a la que yo le estoy colaborando para que no se le afecten sus derechos por sus circunstancias especiales. ¿Qué pasa? Si yo no aporto este documento o lo aporto de manera incompleta, el juez puede oficiar una valoración de apoyos a esas entidades que aparecen ahí mencionadas, para que hagan una valoración de apoyo, porque es un documento, o digamos, en este caso yo consideraría que la valoración de apoyo es sine qua non para poder continuar con el procedimiento, para que se lleve a cabo este proceso judicial. Posterior a esto, entonces, una vez que el juez, digamos, oficia para que haya una valoración de apoyos y se pueda determinar si realmente esos apoyos son necesarios para esa persona titular del acto jurídico, el juez examina y el informe de valoración deberá consignar como mínimo lo siguiente: la verificación que permita concluir que la persona titular del acto jurídico se encuentra imposibilitada para manifestar su voluntad, lo que les mencionaba anteriormente; las sugerencias frente a mecanismos que permitan desarrollar las capacidades de la persona; las personas que pueden actuar como apoyo en la toma de decisiones de la persona frente al acto o actos jurídicos concretos que son objeto del proceso. Entonces, la muestra de que esa persona está incapacitada, y aparte de esto, las personas que pueden obrar como apoyo para esa persona. Por último, habla de un informe general sobre la mejor interpretación de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, que deberá tener en consideración, entre otros, el proyecto de vida de la persona, sus actitudes, argumentos, actuaciones anteriores, opiniones. O sea, aquí lo que se está haciendo es que con esa valoración de apoyos, lo que está haciendo el legislador o lo que está incentivando es que, bueno, no solamente te quedes en brindar unos apoyos, no, intenta que sea integralmente esa ayuda a esa persona en condiciones especiales, de acuerdo a los diferentes tratados internacionales y a las convenciones que obligaron a incluirlos dentro de la sociedad. Y esto no pasa solamente por poner un apoyo, sino porque esas personas tengan de manera concreta solidaridad social por medio de las entidades, por medio de mecanismos tecnológicos que los permitan vincularse a la vida social. Dice el quinto punto del procedimiento: antes de la audiencia inicial, entonces el juez lo que hace es normal, notifica a las personas que se identifican en la demanda o en el informe de valoración de apoyos como personas de apoyo, las notifica para que les sea pues puesto en conocimiento que ellas posiblemente serán las personas de apoyo de ese titular del acto jurídico. Posterior a esto,
Una vez recibido el informe de apoyos, el juez dentro de los 5 días siguientes, el juez recibe y dentro de los 5 días siguientes hábiles, correrá traslado del mismo por un término de 10 días a las personas involucradas al proceso. ¿A quiénes? A las personas que van a fungir posiblemente como apoyos y a una persona aquí que es indispensable dentro del proceso, al Ministerio Público. Persona pues, pero entidad. El Ministerio Público, otra cosa que encontramos dentro de este procedimiento, es necesario, como en cualquier procedimiento, digamos, de familia, creo que el Ministerio Público es necesario dentro de estos procesos. Entonces es una entidad que debe hacer parte del proceso y tiene un término de 10 días para que se pronuncien frente a ese traslado que se hace de la valoración de los apoyos. Vencido el término del traslado, si hay pruebas que practicar, se practican y se cita audiencia para que se practiquen, digamos, otras pruebas que hayan sido decretadas. Si no hay que practicar pruebas, digamos, todo está muy claro, se puede dictar sentencia anticipada, eso lo menciona la ley 1996 del 2019. ¿Y la sentencia qué contiene entonces, una vez finalizado esto? La sentencia consiste en lo siguiente. Se dictará sentencia que deberá constar de esos puntos que yo menciono acá. Los más relevantes los voy a citar. El acto o actos jurídicos delimitados que requieren el apoyo solicitado. En ningún caso el juez podrá pronunciarse sobre la necesidad de apoyos para la materialización de actos jurídicos sobre los que no verse en el proceso, ¿cierto? No tiene esas facultades extra petita el juez de decir, bueno, usted también necesita para esto, pero es que si él no lo pidió, yo no tengo por qué como juez darle un apoyo para algo que nunca fue solicitado. Es estrictamente lo que se solicita dentro del proceso. Segundo, la individualización de las personas designadas como apoyo. Importante eso, Julanito y Peranito, identificados como tal, son los que van a cumplir con el apoyo de esta persona. Por ahí hay otro, delimitación de las funciones y naturaleza del rol de apoyo, duración de los apoyos a prestarse de las personas que han sido designadas como tal, los programas de acompañamiento de las familias cuando sean pertinentes, ¿cierto? Designada como apoyo, muchachos, presenta dentro del término de los 5 días que ahorita les mostré, excusa, se niega a aceptar sus obligaciones o alega inhabilidad, eso se tramita como un incidente para decidir sobre el mismo y el juez tiene que decidir. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona puede declararse inhabilitada, ¿no? Es que yo tengo un conflicto de interés con ese sujeto, luego entonces yo no puedo ser persona de apoyo. Ah, listo, se tramita como un incidente, se decide y el juez entonces me imagino que se volverá o intentarán citar a otras personas que pueden fungir como apoyo. Eso es básicamente entonces lo que compone este procedimiento. Conclusiones a grandes rasgos, entonces, es un proceso que se necesita una valoración de apoyos. Es, digamos, el elemento aquí esencial para poder continuar con este proceso. Necesitamos una valoración de apoyos para que esa persona se le materialice su apoyo en pos de la capacidad jurídica. El Ministerio Público debe hacer parte y las personas que se encuentren inhabilitadas o que consideren que no tienen tiempo de defenderse, de oponerse y de decir no, yo no puedo hacer parte de ese apoyo y entonces se les permitirá en el debido proceso a que establezcan el porqué. Traje una muestra pequeñita para finalizar de una sentencia de apoyo, para que la miremos más o menos cómo es esa sentencia. O sea, o cómo es básicamente lo que el juez dice. Yo simplemente les voy a mostrar es la última parte para que observemos cómo define el juez en la sentencia o qué es lo que debe definir. Bueno, otra cosa importante, recuerden que los apoyos no duran más de 5 años, pueden ser prorrogables, pero no pueden durar más de 5 años. Si esa persona que escogió un apoyo, esa persona con discapacidad escogió un apoyo y luego va y hace ese acto jurídico para el que le fue puesto ese apoyo, sin la presencia del apoyo, eso estará viciado de nulidad relativa. Otra cosa interesante era esa pues que les quería mostrar. Y por acá, obsérvese la resolución de la sentencia, lo que dice. Resuelve, y mire lo que dice acá, designar apoyo judicial transitorio para la realización de los siguientes actos jurídicos. Audio. Julio, te quedaste sin audio. El audio, se fue el audio.
Julio, no te escuchamos. Julio, se te fue el audio, Julio. Julio, no nos escucha. Alguien que llame a Julio y le diga que se fue el audio. No contesta. Julio. Compañero Julio. No escucha. Es que tiene el audio. Sí, está sin audio. ¿Cómo hacemos para habilitarlo? Alguien que le marque, porque si no estamos... Parece que ya se dio cuenta, parece. Ya, yo le estoy marcando, profe, pero no contesta. Julio, ya nos escuchaste. Julio, ahora sí te escuchamos. Julio, habilita el audio. Hola, Ahora sí. ¿ya sí me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Sí, Julio, No, desde la es que sentencia se se te fue el cortó. audio. Sí, como no me dijeron, sino que me escribieron, entonces seguí, pero me Dijimos, cuentan dónde gritamos como quedé. locos. En la sentencia, Julio, la parte que ibas a decir de la sentencia, lo que dice la sentencia. O sea, les iba a mostrar una sentencia real. Sí, Julio, eso, Sí, sigue en la lo que ya sentencia, contiene la Julio. sentencia. Ah, listo, qué pena que es que se me fue el audio ahí, pero entonces ahí sí me escuchan bien. Bueno, voy a acercar esto. Acá lo que les iba a mostrar entonces en la sentencia, que además que lo vieron, es básicamente que el juez en su resolución se acoge a lo que dice la ley literal. Entonces él dice, por ejemplo, para este tipo de actos jurídicos, estos apoyos en concreto identificados como tal, solamente para estos actos jurídicos, y dice el tiempo importante, de manera transitoria, 1 año, 2 años o hasta que se termine el procedimiento para el cual fue designado. Por ejemplo, para que vaya y haga solicitud de pensión, luego si vaya a hacer la solicitud, la recibió la persona titular, hasta ahí llegó el apoyo. Entonces, eso es lo que se establece en la sentencia. Bueno, lo último es que también este proceso nos demuestra algo importante, y es que hay unas obligaciones que yo llamo post-sentencia o post-proceso, porque la persona de apoyo queda vinculada a rendir unas obligaciones y yo diría unos informes frente al juez y a la persona titular. De cada año demostrar que está cumpliendo con la función, que lo está haciendo en debida forma y etc. Y cada año, si una persona desea hacer apoyo, puede solicitarla al juez. Entonces, es como, veo yo que es como más o menos como en materia de alimentos, no hay una juzgada absoluta. La sentencia se puede estar cambiando constantemente porque se pueden estar erigiendo nuevos apoyos. No, las diapositivas ya las finalicé, yo las concluí hace rato. Yo lo que estaba entonces mencionando, Caro, estaba mostrándoles una sentencia como real de un procedimiento verbal, un proceso verbal sumario para hacer una adjudicación transitoria. Entonces, hacer mucho énfasis en eso. El proceso que nosotros tenemos hoy es el proceso que se tramita en primera instancia frente a los jueces de familia, luego tiene apelación. Y eso estaba presentando problemas porque antes de la entrada en vigencia se había hecho un mecanismo transitorio de adjudicación, pero era en única instancia. Entonces eso no tenía apelación y vi por ahí 2 sentencias que se presentaron inconvenientes con la persona titular, porque claro, entonces se le podrían estar vulnerando los derechos al no tener prontitud, porque no se puede apelar esa adjudicación, como que el juez no las valió, no sé por qué, no lograron demostrar que eran buenos apoyos, el informe no fue suficiente, como que un largo etcétera que se puede presentar. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, pues eso era lo que les traía del procedimiento. Hay unas obligaciones por sentencia, como lo mencionaba. El requisito de procedibilidad, la conciliación, yo pienso que es obligatorio, es necesario, porque es que si nosotros estamos intentando que una persona se le reconozca su capacidad jurídica, pueda hacer uso de esa misma, pues agotemos primero la conciliación y miremos si se puede hacer por medio de un notario, un centro de conciliación primero, y después pasamos a una vía judicial, que es mucho más larga, como sabemos, y mucho más estructural. Entonces, yo pienso que es necesario, ya la profe pues me dirá, yo diría que es necesario agotar ese requisito, y entonces eso es lo que tengo para decir. No sé si se me escape algo, profe, y usted entonces ya me dirá en qué puedo completar, o usted me colabora con eso. Muchas gracias por la atención prestada.
No, muchas gracias a ustedes. A mí me quedó muy clara la exposición, me parece que la abordaron muy bien. La abordaron muy bien una parte sustancial y luego la parte procesal, que era la que concluiría Julio. Ustedes amplían la exposición muy bien, esto ya es como para parafrasear o retroalimentar la cuestión. Mire, tengan en cuenta aquí que esta norma de la 1996, que es la que nos leían ellos en este momento, esta norma ya todos lo sabemos, esto aquí ya sabemos que cambió totalmente el paradigma de la capacidad, donde a estas personas mayores de edad que tenían una discapacidad mental, se les dio capacidad y eso obviamente cambia totalmente la forma como nosotros veníamos concibiendo a las personas con discapacidad mental hoy. Hoy tienen plenamente capacidad como todos, bajo una teoría humana, porque la ley, si nos vamos pues como a la parte filosófica o esas finalidades que llevaron a la ley, es decir, ya no hay incapaces en Colombia, ya no hay incapaces en Colombia desde la óptica obviamente de la discapacidad mental, ya no hay incapaces en Colombia y no son ellos quienes se tienen que ajustar a la sociedad, sino al contrario, somos nosotros los que nos tendríamos que ajustar a ellos. Y al darle capacidad, pues obviamente esto a nivel procesal va a cambiar mucho el paradigma porque vamos a mirar que ellos ya van a tener, una de las cosas que introduce esta ley, a propósito, es la cuestión de los actos jurídicos de cara a estas personas que tienen ya plenamente capacidad. Actos jurídicos es que obviamente pueden ellos realizar cualquier manifestación de la voluntad a través de un apoyo, que es lo que lo que nos explicaba ahorita Julio. Entonces, mire, para ir retroalimentando la cuestión, ya sabemos entonces que hay un cambio de paradigma, se les da plenamente capacidad a estas personas, tendrían como esa capacidad para autodeterminarse y la cuestión es problemática, créanme, porque yo no le puedo dar capacidad a una persona que en definitiva dentro de la concepción mía, o no sé si mi pensamiento es muy restringido, no la tendría. Ahora, si le damos capacidad, uno de los análisis que uno tendría que ver, pues entonces ellos también tendrían capacidad para responder a nivel penal, a nivel tributario, a nivel de todos los tipos o régimen de responsabilidad que podríamos llevarlo, ¿no? A nivel de responsabilidad civil, sin duda, ¿no? Pero bueno, dentro del marco de la ley, al darle capacidad, al cambiar el concepto, al introducir un concepto de acto jurídico de cara a ellos que tienen esa capacidad, pues diríamos que tienen toda la capacidad de autodeterminarse, de manifestar su voluntad. Y el apoyo, como lo decía ahorita la expositora, pues el apoyo no está para tomar decisiones, solamente para apoyar. La palabra está clara, no utilicemos otra palabra de coayudar, no, la palabra es apoyar, pero no toma decisiones por la persona que está apoyando, que es importante. Ahora, con la ley que, si no la hemos leído, apenas tengan la forma, léanla, porque digamos que es importante que comprendamos esta cuestión de este proceso, la ley 1996, esta ley trae unas instituciones jurídicas que nosotros antes no hablábamos en este proceso y que ya lo decían los expositores. Primero, una cuestión de lo que es la valoración de apoyo. ¿Qué es esa cuestión de la valoración de apoyo? Bien, primero, que eso lo define, si no estoy mal, el artículo 11 de la ley 1996. ¿Qué es la valoración de apoyo? Y es mirar a ver quién, es un dictamen técnico, obviamente, ya doy la palabra, es un dictamen técnico que va a ayudar al juez a verificar qué personas podrían servir como apoyo y frente a qué actos jurídicos. Dictamen técnico que tiene su definición o reglamentación a partir del artículo 11. Esa es una primera institución que trae esta norma, pero es que también nos trae otra norma que cambia totalmente el paradigma y es la cuestión de el acuerdo de apoyos, y significa que el acuerdo de apoyos es que perfectamente esta persona puede irse ante un notario o ante un centro de conciliación, Julio lo decía ahorita, ante un centro de conciliación extrajudicial en derecho y manifestar su voluntad, celebrar un acta de conciliación o celebrar a través de escritura pública ante notario, mirar a ver, a través de un acuerdo de apoyos, mirar a ver quién le va a fungir como apoyo, y eso sería problemático porque supongan ustedes que alguien quiera abusar de esa cuestión y lleve a esta persona ante el notario, y aunque dice que el notario los va a entrevistar de manera separada, en fin, que hay un protocolo para esta cuestión, yo creo que eso podría prestarse para abusar en ciertas ocasiones. Hay que partir de la mala fe, ¿no? Bien, ahora, trae entonces la valoración de apoyos, que es el dictamen técnico que se toma en cuenta bajo el proceso que nos explica Julio, y es cuando no es directamente la persona de la que se beneficiaría el apoyo quien promueve el proceso, sino que es un tercero. Ahí sí necesariamente se requiere hacer una valoración de apoyo. Dictamen técnico que hoy por hoy
bajo lo que decía ahorita el expositor, que esta norma pues entró ahorita propiamente, en teoría, a regir ahorita el 26 de agosto de este año, pues hoy yo creo que todavía no están dados los protocolos o los lineamientos para expedir estos dictámenes, creería yo, o miremos a ver si ya hemos avanzado. Lo que quiero decir es, para cuando el juez es el que toma la decisión, porque por ahí alguien lo preguntaba en el chat, a ver, yo miro quién lo preguntaba, Melissa decía, ¿el apoyo lo escoge la persona discapacitada o es el nombrado por el juez? Ambos, dependiendo. Si la persona discapacitada, que ya estaría mal, porque ya decimos que no tienen plena capacidad, es decir, la persona que requiere el apoyo más bien. Si la persona que requiere el apoyo no escoge el apoyo a través de una celebración de un acta de conciliación ante un centro de conciliación, o ante notario también, que puede ser hacer a través de escritura pública, no se hace, pues puede otra persona promover el proceso, que es el proceso o el trámite judicial que muy bien nos explicó Julio, que es el que está ya enlistado en el 396 del Código General del Proceso. Cuando no se pone de acuerdo, no hay el acuerdo de apoyos, pues habrá que iniciar el trámite, Y este trámite ya el juez toma la decisión. Obviamente, aquí el juez sí tiene que apelar, o pegarse más bien, de una valoración. Es lo que yo les decía ahorita con la ley 1996, que es un dictamen donde se determina qué tipo de personas podrían fungir como apoyos, y la cuestión es cierta, el juez no está en la obligación de acogerse a lo que diga esa valoración. El juez podrá negarlo, como podría ser el ejemplo que Julio nos trae ahorita. Antes de continuar, ¿quién me... No. Alguien que me iba a interrumpir ahorita. Profe, no, qué pena. Pues te iba a decir era que estaban en el artículo 3, numeral 6 o 7, las definiciones de qué es valoración de apoyo, pero era pues eso, qué pena con vos, profe. No, ¿en qué artículo está la cuestión de la valoración de apoyos? La tengo yo, que es en el 11 de la ley. O sea, pero la definición está en el artículo 3, o sea, de qué es valoración de apoyo. ¿Y qué nos dice esa definición? Léemela, porfa, Julio. Está en el artículo 7, voy a buscar acá. De la ley 1996 que estamos estudiando. Obviamente es un dictamen técnico, desde luego. Sí, entonces dice, artículo 3, numeral 7, valoración de apoyos. Es el proceso que se realiza con base en estándares técnicos que tiene como finalidad determinar cuáles son los apoyos formales que requiere una persona para tomar decisiones relacionadas con el ejercicio de su capacidad legal. Okay. Muy bien, gracias, Julio. Y si vamos a leer el artículo 38 de esta ley, ya el artículo 38 de esta ley me dice realmente cuál es el contenido, lo que debe contener este informe de valoración de apoyos. Obviamente me dice esta ley aquí, parafraseándola, que ya cuando sale el informe debe verificar, debe tener la verificación que permita concluir que la persona titular del acto jurídico se encuentra en imposibilidad para manifestar su voluntad, las sugerencias frente a mecanismos que permitan desarrollar la capacidad de las personas en relación con la toma de esas decisiones, las personas que pueden obviamente fungir como apoyo, en fin, ahí está en el artículo 38. Entonces, antes nosotros no hablábamos de esto, de valoración de apoyos, ni de acuerdo de apoyos, porque simplemente hablábamos de que era una persona que no tenía capacidad, ¿cierto? Que era esa cuestión de la capacidad relativa absoluta, de acuerdo pues con el régimen o con el paradigma que en su momento teníamos con la 1306 del 2009, ¿no? La 1306 de 2009 por allá nos hablaba de unas causales de incapacidad relativa, incapacidad absoluta. Ya esa cuestión de incapacidad relativa y incapacidad absoluta, eso cambia totalmente en paradigma, porque ya hoy por hoy en Colombia son plenamente capaces, bajo toda esta diversidad humana que nosotros estamos hablando, son plenamente capaces. Entonces, reitero, bajo ese concepto de capacidad se introduce para ellos ese acto jurídico donde perfectamente se pueden autodeterminar aquí con el apoyo, digamos la palabra, con el apoyo de personas que van a fungir como apoyos, designados por ellos mismos bajo el acuerdo de apoyos, que puede ser, reitero, ante acta de conciliación, centro de conciliación o notario, o ya sea porque el juez, a través de una sentencia, bajo los lineamientos o parámetros que están establecidos en el artículo 396, emite
quién va a fungir como apoyo previo a un dictamen técnico llamado valoración de apoyos. A mí me pareció que quedó muy clara la exposición, no sé para los demás compañeros si tendrían como alguna observación adicional, pero a mí me parece que la exposición que hacen ellos es clara, muy bien, porque reitero, hacen la anotación sustancial de la 1996 y es venir y explicarnos, introducirnos, venga, ¿de qué estamos hablando aquí? La cuestión es que ya tienen capacidad. Capacidad, ese cambio de paradigma para nosotros hoy no lo podríamos entender. Yo todavía no lo entiendo, porque a mí me parece problemático que alguien que tenga limitaciones mentales pueda tomar ciertos actos jurídicos que lo van a vincular directamente. Pero, y esto no lo digo propiamente por la persona, porque la persona podrá tener la capacidad. Lo digo es porque otras personas, hay que partir de la mala fe, terceros, podrían abusar de esa condición, y eso es lo problemático, pero bueno, ahora, dentro de esa cuestión de que son plenamente capaces, bajo ese nuevo paradigma que nos trae la 1996, los expositores nos aterrizan a una parte procesal, y la parte procesal es que nos introducen a un nuevo trámite que está bajo las reglas del verbal sumario, a un nuevo trámite que está diseñado en el 396 del Código General del Proceso, y es cómo se presenta la demanda, cuál es el término del traslado, que serían los 10 días, en fin, cómo